Y ahí estaba también lo más destacado de los últimos días, de las últimas horas respecto a Javier Milei y los posibles ilícitos que habría cometido el presidente de la nación, que a estas horas dice ser inocente, que no tiene nada que ver, que fue algo de algún error puntual, que va a poner más barreras al momento de acercarse con gente, va a ser un presidente más inaccesible, podríamos llegar a decir, y aparentemente por este error no hay guillotina para nadie, ¿no? Porque me acuerdo que para Mondino hubo guillotina, para Marra hubo guillotina, pero para el triángulo de hierro del presidente de la nación no hay guillotina para nadie. Para seguir hablando sobre este tema estamos en comunicación con Alejandro Bodart, es legislador y dirigente del MST. Alejandro, ¿cómo estás? Saluda aquí Esteban Ocampo de Archivos Medios, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿amerita juicio político para el presidente por este acontecimiento? Yo creo que sí, el problema es que la composición del Congreso va a hacer que sea casi imposible. Uh-huh. Porque ya hemos visto como, hablando de los términos del presidente, hay muchos ensobrados ahí en el Congreso, uh-huh. Y por lo tanto no es muy difícil. Ojo, y creo que por eso no hay que sembrar expectativa en eso. Lo que yo creo sí es que este hecho es gravísimo y que habría que lograr que se avance en algún proceso que pueda terminar incluso con la destitución, porque más allá de lo que diga, por supuesto, no hay ningún delincuente que diga sí, lo fui, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto están haciendo una serie de malabares para explicar lo inexplicable. Acaba de hablar, incluso comparan esto con ir a una fábrica, o sea, cualquier cosa. Sí, esto fue una estafa. Se la escuchó a Patricia Bullrich diciendo que era parte de la libertad de expresión, ¿no? Esto de publicitar una especie de criptomoneda. Bueno, sí, esto es lo que pasa, que esta gente quiere libertad incluso para hacer estafas, porque defienden estos mecanismos que son de la timba financiera. De hecho, o sea, mucha de esta gente es la que lo ha bancado en su campaña. No es el primer hecho incluso de ya gente que lo había apalancado económicamente terminó presa, ¿no? Cuando era diputado Milei por hacer una estafa similar a esta. Con la empresa CoinX había promocionado, ¿no? Esa criptomoneda, también hubo esa forma. Sí, no, y había dicho que cobró encima por eso, o sea, porque lo dijo, está en un programa. Ahora dice que no cobró nada, yo no le creo nada. Para mí lo más probable es que cobró. Ahora anda con esta justicia, con un parlamento como el que tenemos, etcétera, a comprobarlo, pero para mí no fue una cosa gratis la que hizo. Ahora incluso anda diciendo que él no lo promocionó, sino que con un cliente, no es mentiroso total, hasta colgó el contrato para facilitar que la gente entrara y pudiera, o sea, se ha reunido infinidad de veces con esta gente. Bueno, o sea, esto es una estafa de las tantas que se hacen, donde este tipo ha sido parte de esa, como lo fue la otra vez, que hizo que terminaran presos muchos de los que están, y él zafó, y lo que creería que no tiene que ganar. Incluso el argumento que usa, que medio decir soy un salame, no sabe ni nada, bueno, va en contra de todo lo que dice, porque en cada lugar dice que es el mejor economista, o sea, además de cosas que tampoco creí, o sea, ¿no? Pero esta es una bala que entró, y yo creo que sería importante, si hubiera realmente mecanismos para ir hasta el final, este hombre posiblemente tendría que salir disparado de la casa de gobierno. Ojo, no solo por eso, también por otras barbaridades que ha hecho, con los jubilados, pero bueno. Mencionaste que es una bala que entró al gobierno y sin duda se ve que es un tiro que, aparte que se autoinfligen, ¿no? Porque es un error no forzado de parte del gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿este error afecta en la opinión pública o es un ruido más político que un ruido social? Bueno, hay un sector de la sociedad que por la situación desesperante en la que está, que lo que más le interesa es eso, ¿no? Incluso hay mucha gente que a lo mejor ni tiene acceso a la información sobre esto, o le llega solo la información de todo el aparato mediático que tiene el gobierno, ¿no? Que va a decir que, bueno, que esto es un ataque del centro de la oposición, que no tiene nada que ver, bla, 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 puros argumentos. Ahora, yo creo que sí, que es una bala. Yo creo que ha tenido 2 o 3 golpes que son golpes importantes, ¿no? Lo de la universidad fue un golpe. Totalmente. Las barbaridades que ha dicho sobre todo el tema mujer, feminismo, la comunidad, ¿no es cierto?, LGTB, todas esas barbaridades, todos los homosexuales son pedófilos, todas esas cosas van entrando. Y esta incluso entró en un sector que lo tenía como ídolo al tipo, porque en esa comunidad, que no es muy grande, pero es una comunidad de todos esos jóvenes
jóvenes especuladores, que les encanta este hombre con esta gente, es parte de su base social y muchos de ellos tienen llegada a las redes acá y en el mundo. Entonces también es un golpe a un sector muy afín. Es verdad, si vamos a decir que esto va a provocar una crisis política de envergadura y todo, tiene elementos de contención. Uno es el propio Parlamento. Y ojo, que no es solamente la contención de los que lo rodean, como el PRO. Hoy salió Ritondo, por ejemplo, a decir que tendría que estar procesado también, porque es otro que le engancharon, ¿no es cierto?, que tiene propiedades por todos lados y nos intentaron meter con la plaza. Bueno, Milei fue el primero que salió a defender a Ritondo cuando salió la denuncia por los 72 departamentos, ¿no? Capaz es una devolución de favores de defenderse entre ellos. Sí, es entre ellos, ¿me entendés? O sea, los famosos ficha limpia, acá no queda ninguno. De todo se tener regando por el pero con ese, o sea, en la contención de tener, ojo, y también que cuando le faltan votos de la oposición más dialoguista, como dicen y todo, también pesan también incluso del propio Frente por la Victoria. Recordemos que muchas de las leyes salieron así, ¿no? Digo, o sea, algún gobernador de esto. Esa contención, más la contención tremenda de la dirigencia sindical, está dejando pasar uno de los ajustes más brutales de la historia y negocia cuánta plata las obras sociales se llevan. Son temas importantes que le permiten tener cierta contención. Ahora, la suma de todo esto en algún momento provoca que la estantería se caiga, cosa que a mí me parecería muy bien, lo más rápido posible, porque los desastres que está haciendo este hombre están provocando un genocidio social. O sea, los niveles de pobreza, de indigencia, la destrucción de derechos conquistados durante décadas, la precarización que hay en el empleo, son los jóvenes que están prácticamente condenados a vivir en la informalidad, o sea, jubilados muertos de hambre, planes incluso para que esto se profundice, llevándole edad jubilatoria hasta que nos muramos todos laburando, para que no gasten nada, porque las concesiones, porque todo esto está hecho para que las grandes fortunas no paguen un peso de impuestos. Por eso, ahora, achicar el Estado, quiere achicar los impuestos de los ricos. Sí, sin embargo, tiene una gran porción de la opinión pública, al menos de las encuestas que se están mostrando dentro del círculo rojo. Digamos, hay una opinión pública que lo sostiene, que lo banca, que revalida el discurso contra la casta, la libertad, etcétera. Sí, yo creo que el tema de la inflación, ¿no es cierto?, es un tema, cosa que tampoco que cualquiera que va a comprar cosas sabe que la inflación, ¿me entendés?, para el que menos tiene, aumenta todos los días, mucho más de lo que se dice. Por lo menos el salario siempre se cae por relación a eso. Pero eso es un tema que lo han logrado instalaron incluso que acá se iba la hiperinflación, cosa que nunca pasó, aunque más allá de que era un desastre, y todas esas cosas, pero también es un tema que hay que discutir, el desastre de lo anterior. Yo soy del Frente de Izquierda, nosotros hemos sido opositores de todos los gobiernos anteriores, porque todos han colaborado para que la decepción de franjas enteras de la población termine haciendo que se vote a un proyecto como este, de ultraderecha, con elementos reaccionarios, un fascista, ¿no? O sea, si no hubiera estado lo anterior, difícilmente llegábamos a esto, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho, hasta que no surja una alternativa que sea distinta a lo anterior, la gente en esa confusión, bueno, está así. Por eso yo trabajo para que surja una alternativa que no tenga nada que ver con el pasado, y por supuesto que enfrenté, porque creo que esa es la única salida para superarlo. Y aparte porque no es un fenómeno nacional solamente, tenemos un Trump, tenemos en Europa la ultraderecha, en épocas de enormes crisis, llevadas adelante por los partidos tradicionales, sean conservadores, centro-izquierda, crecen a veces. Lo que hay que hacer es trabajar para que surjan alternativas distintas para que lo enfrenten, antes de que fenómenos de este tipo terminen en expresiones directamente fascistas, porque el peligro fascista está instalado ya en la sociedad. Y no hubiera habido dictadura como hubo sin cierta base social, tampoco en Argentina, digo, porque no son
Entonces, el problema es cómo trabajar para que esa base social que tiene se achique al mínimo. Sepamos que un 20-25% de gente de derecha extrema existe en todos los países, pero cómo no lograr que eso sea mayoría o que se sienten envalentonados para llevar adelante un discurso, ¿no? Ahora, si vos me preguntás a mí, yo creo que este proyecto no tiene futuro, el de Milei, como no lo tuvo el de Bolsonaro, como no lo tuvo el propio Trump en el primer gobierno. Yo creo que esta es una transición dolorosa hasta que surja algo nuevo. Alejandro, te queremos agradecer por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.